Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Info Federal, ya tenemos el matecito andando también porque las noticias con mate son muchísimo mejor. Bueno, de esto venimos hablando ya la semana pasada, cuando dimos justamente el anuncio que se dejaría de vacunar contra la aftosa, eso lo comunicó Caputo a través de la red social X, diciendo que, bueno, habría un importante ahorro, ¿no? Aproximadamente 25 millones sería lo que se estaría ahorrando. Justamente en la segunda campaña anual antiaftosa se dejará de vacunar a vaquillonas, novillos y novillitos. La medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, hablamos del SENASA. Desde el año que viene la inmunización va a quedar centrada en los terneros y terneras. Para hablar de esto, ¿es beneficioso? ¿Qué pasa? ¿Qué opinión se merecen los productores? Y bueno, toda la gente, por supuesto, referida al campo y que trabaja con los animales. Ya estamos en comunicación con Nicasio Tito desde Farer, justamente para desarrollar este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicasio. Patricia te saluda. Buenos días para vos y buenos días para toda audiencia. Un gusto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Justamente como adelantábamos, hace algunos días, la semana pasada, dimos esta noticia que Caputo había comunicado a través de una red social que se iba a dejar de vacunar contra la aftosa y que esto representaría un gran ahorro, ¿no? Por ahí, bueno, hubo algunas opiniones encontradas. Algunos decían, bueno, está bien ahorrar, pero no se piensa en la sanidad. Bueno, ¿cómo está este tema? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cuáles son los pros y los contra de esto? Bueno, siendo objetivo, creo que contras no debería haber. Es algo que se viene reclamando hace muchísimos años. O sea, una cosa es no perder el estatus sanitario que tiene la Argentina, que lamentablemente usted recordará o la gente sabrá que allá por el año 99-2000 se dejó de vacunar y al poquito tiempo se dejó de vacunar contra la aftosa, que éramos libres sin vacunación, y al poquito tiempo hubo un brote de aftosa tanto en Corrientes como en Entre Ríos, y volvimos a foja cero. Lo que se plantea aquí es ciertas categorías de hacienda, como dice el comunicado, de vaquillonas, novillos y novillitos, que ya tienen varias aplicaciones en el cuerpo esos animales, porque son 2 veces al año las vacunaciones. Entonces, es importante esas categorías, tanto como las vacas de tambo, de ir dejando de vacunar, no así los terneros, la categoría terneros y terneras, eso sí, continuar con la vacunación, y creo que es importante, pero en principio lo tomamos positivamente, pero bueno, esperemos que se concrete. Creo que parece que ahora sí, porque esto más o menos se anunció el año pasado y al final la presión y el peso de las 2 droguerías quizás más importantes o más grandes de la Argentina y que proveen a Paraguay, Uruguay y Brasil, como son CDB o Biogénesis, tuvieron una pulsada un poco más fuerte con el gobierno y lograron que eso que se había anunciado, como le dije, hace un año, pasó todo este año y no se pudo aplicar, y ahora parece que sí estaría, porque ya salió en el boletín oficial, concretamente de que a partir de la segunda campaña del año que viene se dejaría de vacunar esas categorías. Que no es perder el estatus sanitario ni dejar de vacunar las categorías menores, que se tiene que seguir haciendo, pero es un ahorro importante para los productores, como usted habló de esos millones de pesos que se ahorra en Entre Ríos. Oscila entre 1.300.000 y 1,5 millones de cabezas menos que se va a vacunar, y bueno, son costos menores para el productor, obviamente, que aparte era como innecesario darle tantas aplicaciones ya a esa hacienda que ya tenía las vacunas 2 o 3 o 4 dosis en el cuerpo, ¿no? Claro, Nicasio. Bueno, también el otro día escuchábamos a Martiarena, quien hablaba de esto, ¿no? Y decía, bueno, hay que tener un organismo sanitario que esté muy atento, por supuesto, que se habla sobre, como vos lo estás mencionando, un ahorro del productor, un ahorro significativo. Pero Martiarena también decía esto, hay que estar sumamente atento, ¿no? Que este organismo sanitario esté sumamente atento para poder estar tranquilos y que, por supuesto, no aparezca un brote. ¿Cómo se ve esto? Porque el SENASA, bueno, también últimamente hay diferentes cuestionamientos que por ahí
está un poco débil, está en condiciones, ¿no?, de llevar adelante como esta vigilancia para poder implementar esta medida y también estar tranquilos. Y el SENASA objetivamente está un poco débil hace como 20 y pico de años. Claro. Por eso aparecieron las fundaciones en todas las provincias, FUCOFA en Entre Ríos, FUCOSA en Corrientes, 14 fundaciones en Córdoba, 50 y pico en Provincia de Buenos Aires, porque el SENASA pasó a ser como lo dije en algún momento, que no le gustó mucho a los muchachos, pero pasó a ser un sello de goma, porque en realidad no estaba a la altura de las circunstancias y son las fundaciones las que tienen que poner el hombre y hacerse cargo. Ese control sanitario que debería ser del SENASA, en Entre Ríos particularmente, lo hace muy bien la FUCOFA, como brazo ejecutor. Pero bueno, el poder de policía lo sigue teniendo igualmente el SENASA, pero todo eso en teoría. En la práctica, los que hacen la vacunación, el control, tanto de astosa como de garrapata, lo sigue haciendo los entes sanitarios, que son en este caso la FUCOFA. Pero bueno, obviamente que la debilidad, eso lo tomo muy con pinzas, porque en realidad objetivamente el SENASA, el rol que debía cumplir como órgano sanitario nacional, no lo estaba haciendo en este caso puntual de lo que es, por ejemplo, el control de astosa y garrapata, sino que lo hacen los entes sanitarios en cada provincia, que vinieron a salir a la palestra de la inacción que tenían el SENASA en cada una de las provincias de la Argentina, ¿me comprende? Claro, totalmente. Bueno, justamente lo importante es decir que esta adecuación no pone en riesgo sanitario, ¿no? Nicasio, ¿quiénes quedarían exceptuados por ahí de esta medida? Exceptuado en el sentido de que se dejaría de vacunar en la segunda campaña, como leyó usted en el comunicado, en principio son las categorías vaquillonas, novicitos, novillos, va a ingresar la categoría vacas, va a ingresar la categoría vacas de tambo también, así que bueno, o sea, en principio es eso, salió y vamos a ver la reglamentación final cuando estemos llegando a la fecha concreta, cuando se ordene el órgano del SENASA que ordene y que lo haga luego los entes sanitarios de cada provincia, de qué categorías quedarían. En principio son esas. Las que sí o sí se van a vacunar, pues lo repetiré, en la categoría terneros y terneras se seguiría vacunando, que eso creo que es imprescindible que sí se haga, porque vuelvo a repetir, Argentina necesita no perder ese estatus sanitario atento a los valores internacionales de la ganadería que hoy está teniendo, nacional e internacional, de las perspectivas de la ganadería que son muy buenas para el próximo lustro. Yo no tengo temor a equivocarme que la ganadería va a ser lo que fue la soja entre el 2003 y el 2010, con una proyección de crecimiento impresionante, así que creo que no podemos tampoco tomarnos la licencia de querer dejar de vacunar un día para otro, sino ir así como se viene diagramando de estas categorías mayores, las cuales ya fueron vacunadas en otras campañas, ¿no?, en años anteriores. Perfecto. Bueno, justamente, como decíamos, hay una reducción muy importante de cantidad de dosis y de millones de dólares, ¿no?, que se ahorraría el productor. Por ahí en un principio, la semana pasada cuando dimos a conocer, ¿no?, esta noticia, algunos productores se comunicaban aquí y nos decían, bueno, no hay que hacerle propaganda a esto como que es solamente un ahorro, olvidándose de la cuestión sanitaria, pero más allá de esto, justamente como vos decís, hay beneficios, no se verían contras en el horizonte, ¿no? Serían como todos beneficios, por ahí el planteo a lo mejor o informar esto de una manera solamente de ahorro, a lo mejor en un principio no fue indicado, pero no representaría un problema, esto para dejarlo bien claro para todos los productores. Claro, no, aparte hoy, como lo dije ayer en el discurso en Gualeguaychú, con el tema de la garrapata y con el tema de esto, hoy por hoy los valores de la hacienda, estar hablando de cualquier categoría de hacienda, que lo saben muy bien, están con valores de muy buenos, excepcionales, históricamente jamás hubo estos valores, quizás algunos valores parecidos, mire a dónde me voy a remitir, la época de Lanús o de Onganía, donde hubo algunos valores, estoy hablando de más de 60 años atrás,
algunos valores interesantes en la ganadería, que se duró un par de meses. Lo que venimos viviendo este año, durante todo el 2025, los valores de la hacienda, las categorías ternero, ternera, vaquilla, vaquillona, vaca invernada, vaca conserva, vaca gorda, cualquier categoría de hacienda, le vuelvo a repetir, está con valores de buenos a muy buenos, por lo cual esos gastos que en su momento, cuando la hacienda no valía, cuando todavía teníamos el inconveniente de cerrada exportación y con cortes determinados, como había, bueno, todo eso era un perjuicio y una liquidación de vientres y de vaquillonas que fue terrible. Hoy por hoy nos tenemos que preparar para dar carne para vender carne al mundo, y no estamos, y eso fue malas políticas durante muchos años, y esperemos tener ahora un horizonte y empieza a haber más retención de vientre, porque vuelvo a repetirle, la perspectiva que va a tener la ganadería es inmensa en los próximos años, pero bueno, tenemos que aumentar el rodeo, lamentablemente, que es el mismo que tenemos hace 50 años, a diferencia de Brasil, que pasó de 23, 25 millones de cabezas hace 50 años y hoy tiene más de 250. Nosotros nos mantenemos con los 50, 55, 57 millones en los últimos 50 años, y eso habla muy mal de nosotros, eso habla de políticas malísimas la ganadería. Por eso, este horizonte que hoy tenemos no implica un costo del ahorro, y sí que es importante, obviamente, más que nada para no, pues no le haría falta y no afectaría la cuestión sanitaria. Pero por cuestión de ahorros, no, por el hecho de que los valores hoy de la hacienda se pueden afrontar tranquilamente, atento a los precios, vuelvo a repetir, que tiene la hacienda en cualquier categoría. Nicasio, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por hacerte un tiempo y estar presente aquí en Info Federal. Muchas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, abrazo enorme. Hay que trabajar las instituciones con los productores. La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Federación reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto con productores, entidades y empresas para promover la innovación, la sustentabilidad y la integración que el campo necesita para seguir siendo motor de progreso. Vamos a escuchar a María Muchanti, vicepresidente de la Sociedad Rural de Federal. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por recibirnos, la verdad que una muestra hermosa. Bueno, en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, bien al sur de Entre Ríos, muy diferente a lo que es Federal, ¿no? Sí, muy diferente en cuestión, acá es mucho más maquinarias, más industrial, allá somos muy ganaderos, digamos, ¿viste? Claro, tengamos en cuenta que los departamentos del norte tienen más aptitud ganadera que agrícola. Exacto. ¿No? Así que nos llama mucho la atención la maquinaria, acá venimos a sacarnos el gustito en el tema maquinaria, que allá no tenemos tanta, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cómo has visto la ganadería, por ejemplo, la Jura de Angus? ¿Qué te ha parecido? Sí, muy interesante, estábamos viendo justamente participando en la Jura de Angus, y muy interesante, muy buenos los jurados nuevos, que es justo lo que estaban los chicos, los jurados que se han sumado en estos últimos años. Justo le estaba preguntando a Pesolani, a Larra, y la verdad que ver esa juventud que le pone las garras y que se interesa y que le gusta, te dan ganas de seguir. Claro, es lo que uno siempre pregona. Llevamos más de 30 años en el periodismo agropecuario junto con Cecilia Goyeneche, que anda por ahí, que también que es un poquito de Gualeguaychú, un poquito de Federal, un poquito de Concordia. La verdad no se sabe dónde es. Exacto. Es una amiga, ¿no? Que bueno, falta renovación en la dirigencia, los chicos por ahí no se quedan mucho en el campo, vemos mucho desarraigo, por lo menos en esta zona. ¿Cómo está el asunto en Federal? Y en Federal también es un desafío importante que tenemos, un gran desafío es volver a generar los ateneos. Allá hubo un ateneo en Sociedad Rural de Federal hace unos años antes de que yo me incorpore a la comisión, y nos faltan chicos, falta la juventud en el campo. Está como empezando a volver, yo veo un pequeño cambio en ese sentido. Es como que hubo una época que los chicos no se los veía o no les interesaba, y ahora empezaron como a entusiasmarse un poco en volver a través de Angus, a través de los ateneos de los bovinos y de los ateneos de los caballos también, ¿viste? ¿Cómo anda el criollo? El criollo, bueno, justamente mucha familia, muchos chicos, muchos gurises, digamos, que les interesa, que van a participar y demás. Entonces hay que aprovechar esa cercanía nuevamente de los chicos
para entusiasmarlos, digamos. También es una gran tarea nuestra entusiasmarlos a los chicos e incorporarlos, digamos, ¿viste? ¿Cómo está la rural de Federal? ¿Cómo está el tema de garrapatas? Que sabemos, bueno, hay un problema en toda la provincia, ya en Villaguay, que está en el centro, en Vaso del Vaso, se han dado focos. Es algo lamentable, pero al cual no se le encuentra la vuelta. Exactamente, bueno, hay que trabajar las instituciones con los productores, es trabajo de equipo, es la única forma, creo que desde mi punto de vista, es la única forma de poder resolverlo. Es trabajar en equipo, si no nos ponemos de acuerdo va a ser muy difícil, digamos, porque es algo que la verdad que nos afecta mucho económicamente y en un montón de otros factores a todos, digamos, ¿no? A las rurales, si no solucionamos este problema, nos vamos a terminar quedando sin los remates físicos. Si sigue avanzando, ¿no? Si no lo solucionamos, corren riesgos económicos las sociedades rurales, los productores, porque los productores si se quedan sin los remates físicos donde llevar su hacienda, puede llegar a complicar mucho la actividad económica de la región, sobre todo regiones muy ganaderas como es Federal, claro, ¿no? Esto afecta mucho los índices de preñez, también mortandad por tristeza, es muy cruel. Es muy cruel, se está trabajando mucho en Federal en inmunización, que empezó a avanzar en los últimos años, se empezó la conciencia de decir, muchachos, la tristeza se viene, mata. Así que sí, y son altísimas las pérdidas, esa es la peor pérdida, fuera de toda la pérdida por garrapata sin tristeza, con tristeza es tremendo. ¿Cuál es el rol hoy de la mujer en el campo? Porque vemos que muchas mujeres están a cargo de empresas, y yo le llamo empresa a un campo de 100 hectáreas, porque si no se lo toma como empresa, desapareces. Exacto. A eso me refiero. No, bien. Yo, por ejemplo, hace 25 años que trabajo en el campo, empecé trabajando en Villaguay, porque yo soy como la Ceci Goyeneche, un poco de Charrúa, un poco de Villaguay y un poco de Federal, digamos. Un poco de Moconá también ahí. Sí, somos un poco así, nómades. Y yo empecé trabajando en agricultura en Villaguay, en el norte de Santa Fe, a los 22 años. Ajá. Sin ser ingeniera agrónoma, sin ser productora, sin ser idónea. Porque yo era citrícola, venía de campo citrícola y empecé en agricultura. Nada que ver. ¿Y qué haces? Y encontraste huequito. Bueno, no, yo la verdad que tuve la suerte de que no sufrí, digamos, como siendo mujer. Y bueno, al día de hoy estoy a cargo de una empresa ganadera en el norte de Entre Ríos. Vamos a hablar ahora sobre la productividad de búfalos en el NEA. En el norte de Corrientes, justamente el búfalo se ha convertido en un protagonista clave de la ganadería en los humedales. Bueno, muchísimos beneficios tiene esta especie justamente en lugares por ahí que son adversos para criar otros animales o cultivar y demás. Pero de esto ya nos va a contar la médica veterinaria Irina Martínez, quien ya la tenemos ahí en comunicación telefónica. Irina, muy buenos días. Patricia te saluda. Hola Patricia, buen día. Un saludo grande para todos ustedes y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a hablar un poquito de la producción de búfalos que hemos visto en diferentes por ahí expos y demás, que se está promocionando, por ejemplo, la leche de bubalinos. Y en cuanto al búfalo, la carne, debo decir que en una experiencia personal yo tenía un cierto prejuicio. Acá en esta zona, nosotros en la región centro tenemos algunos festivales donde se hace búfalo y demás, y uno la prueba y es muy parecida a la carne vacuna. Contame un poquito a ver cómo viene siendo esto de la producción de búfalos, por qué ha crecido también. Mira, bueno, primero que nada, con respecto a lo que decías de la apreciación que tiene el consumidor, nosotros hicimos un panel de consumidores en la Expo Corrientes y para nuestra sorpresa, de todas las personas que habían probado, le dábamos a degustar, no a degustar, sino a probar distintas carnes. Había una carne que era de vacuno y una carne de búfalo. Ellos era una muestra ciega, no sabían cuál era cuál. Y en esa encuesta que hacemos nosotros, solamente el 30% de las personas pudo reconocer que había una carne con un sabor diferente. Y cuando atribuían cuál era la diferencia, era más jugosa, más tierna y más sabrosa. Entonces, no solamente que no mucha gente, esto que vos decís del prejuicio, que era una carne, mucho por ahí la atribuían como salvaje, dura, con un gusto fuerte,
Es una carne que pasa totalmente para consumidor de la misma manera que la vacuna, por lo tanto, la aceptación es muy buena, ¿sí? ¿Y por qué crece tanto en esta zona? Nosotros tenemos toda la zona de los humedales y yo creo que por eso también todo lo que es Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, está creciendo tanto con respecto al búfalo, porque tenemos zonas o campos, establecimientos, que por mucho tiempo, por muchos años, tenían zonas anegadizas, zonas que eran prácticamente improductivas, o donde la vaca con mucha dificultad podía producir, ¿sí? Los indicadores productivos, por ejemplo, porcentaje de estete, de preñez, ganancia de peso, a la vaca se le complicaba en ese tipo de ambientes de humedales, porque no es su hábitat natural, digamos, donde ella se sienta cómoda y en confort. ¿Y qué pasa? El búfalo, justamente en esa área donde mejor se desempeña. Y tiene unos indicadores productivos muy altos, ¿sí? Mientras está en confort y en un sistema, digamos, que no le falte comida, que no le falte agua, que tenga buena sanidad, el búfalo tranquilamente llega entre un 80 y 90% de preñez, puede producir un becerro por año. El becerro sería el paralelo al ternero, ¿sí? Al pie de la madre. Entonces, le dio la posibilidad a todos estos campos con zonas anegadizas o poco productivas a tener una rentabilidad distinta, ¿sí? A poder tener un ingreso de esas zonas que no eran productivas porque no se podía sembrar, no se podía forestar y donde la vaca realmente le cuesta mucho. Entonces el búfalo empezó a ganar ese territorio que estaba improductivo, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, Irina, realmente ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Justamente la rusticidad que tiene el búfalo, como vos decís, bueno, se puede desarrollar en estas zonas bajas de humedales y demás. ¿Cómo es el tema de la edad reproductiva? Que esto también es muy importante y también quiero preguntarte, más allá de lo reproductivo, el tema del engorde de estos animales. Mira, en cuanto a la edad del búfalo, es un animal bastante más longevo que la vaca. Una búfala puede producir durante 25 años, 20-25 años tranquilamente, y lo que tiene es que es bastante precoz sus categorías, digamos, de recría. La bubilla y el bubillo son mucho, al decir que es precoz, nosotros nos referimos que la hembra cicla, ¿sí? A partir del año y medio, 2 años ya está ciclando y es apta para poder preñarse y mantener una gestación, ¿sí? Y el bubillo, de acuerdo obviamente al tipo de alimentación que tenga, que no le falte comida, y si nosotros podemos ayudar a que esos pastos o ese forraje que tenga sea de mejor calidad, estamos hablando que el búfalo puede llegar a los 2 años con un peso aproximadamente 480 kilos, que sería el novillito para la faena, ¿sí? Entonces tenemos un animal joven que prácticamente recién está cambiando los dientes, con el peso de faena adecuado, con la terminación adecuada. Claro, bueno, realmente es una gran oportunidad, ¿no? En cuanto a porcentaje de producción y esto, vos me decís, bueno, por supuesto que allí, por el suelo, las características y demás, hay muchos productores que se están volcando a esto. Nosotros estamos en la región centro, la provincia de Entre Ríos, y también, bueno, hay más en el sur de la provincia cría de búfalos. ¿Qué porcentaje representa de la producción que viene de allí, del NEA? Mira, no sabría decirte cuánto del NEA va para Entre Ríos, pero nosotros acá, entre lo que es Corrientes, Chaco y Formosa, tenemos el 80% de la producción bubalina del país, ¿sí? La gran mayoría de todos los establecimientos hace cría, por ende, todos esos becerros criados, ¿no es cierto?, destetados, son los que van a las distintas provincias, y Entre Ríos es una de ellas. Generalmente Entre Ríos, no sé decirte qué cantidad por año, pero la gran mayoría, igual que Santa Fe, van los bubillos de acá de Corrientes. Nosotros estamos teniendo un crecimiento aproximadamente de un 15% anual, lo que hace que también la producción de becerros, es como decir, estamos teniendo la fábrica de los becerros que van a otras provincias a hacer la terminación y el engorde. Claro.
Irina, preguntarte también sobre la cuestión de la sanidad. Por ahí, ¿cuáles son en los búfalos las enfermedades por ahí más comunes? ¿Cómo está monitoreado esto? Porque sabemos, bueno, en los vacunos, hoy recién hablábamos de la aftosa, hablamos también hace un tiempo de la garrapata y demás cosas que preocupan. Los búfalos, por ahí, ¿a qué están expuestos? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que pueden llegar a atravesar? Sí, los búfalos están expuestos a las mismas enfermedades que el ganado vacuno, comparten muchas de las enfermedades. Lo que pasa es que esa característica que vos decías hoy de la rusticidad hace de que padezca menos patologías, ¿no es cierto? Yo siempre digo, hay que adecuar el calendario sanitario al tipo de establecimiento y sobre todo si tenemos un establecimiento mixto, ¿sí? Porque si las vacas sufren o padecen alguna enfermedad que esté instaurada en el campo, es muy probable que los búfalos tengan el contacto con esas enfermedades también, ¿sí? En cuanto a las legisladas, por ejemplo, aftosa y brucelosis que decías recién, el búfalo está incluido en el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis, que incluye la vacuna. Lo mismo que para aftosa. Entonces, en cuanto a eso, se hacen los mismos tratamientos sanitarios que para el vacuno. Con respecto a las garrapatas, como bien decíamos que el búfalo pasa mucho tiempo en zonas anegadizas, inundables, la garrapata no puede continuar su ciclo biológico, ¿sí? Porque una vez que cae necesita caer a la tierra, al pasto, para esa garrapata adulta poner sus huevos. El búfalo, al estar mucho tiempo en el agua, si le suben las garrapatas y terminan su ciclo, esta garrapata al caer al agua se corta el ciclo. Entonces, en cierta medida, actúa como un controlador natural cuando tiene ese ambiente, digamos, acuático de lomas y bajos donde se pueda desenvolver el búfalo. Y aparte, también hay una cuestión de el grosor del cuero del búfalo hace que la garrapata no se pueda prender en toda la extensión del cuerpo, ¿sí? Entonces tiene solamente muy pocos lugares donde se pueda prender y por una cuestión de competitividad, la cantidad de garrapatas que le puede subir al búfalo son ínfimas, ¿sí? Claro. Nosotros hemos hecho muchos trabajos y la facultad viene trabajando también hace muchos años con el tema de sanidad en búfalo y, por ejemplo, hemos trabajado con potreros muy infectados de garrapatas que después que pasaba o que estaban los ganados vacunos, se hacía pasar el rodeo bubalino por 2 meses aproximadamente y al transcurrir el año que se hizo ese tratamiento en esos potreros muy infectados de garrapatas, realmente se dio un descenso importante en la cantidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un manejo estratégico, por ejemplo, de la garrapata, incluir al búfalo en un campo mixto en este sistema de alternancia o rotación de potreros es una herramienta muy útil porque tiene este beneficio natural que te decía recién, que la garrapata tampoco encuentra su confort para desarrollar y hacer todo el ciclo. Y después, en cuanto a las enfermedades, como te decía, tiene muchas en común con el ganado vacuno, es bastante más rústico, más resistente, entonces padece menos las patologías, lo que no quiere decir que no se pueda enfermar, ¿sí? Entonces mi sugerencia siempre es hacer un manejo por lo menos básico, decir, bueno, las categorías recría, aplicar las clostridiales, previo al servicio, aplicar las reproductivas, controlar el piojo, por ejemplo, es un problema muy importante en el búfalo, el piojo es específico de especie, entonces el piojo de la vaca no le sube al búfalo y viceversa, y eso hay que combatirlo, y la mejor época para combatirlo es el otoño, por ejemplo, ¿sí? Y después hay que ir adecuando, hay parasitosis que van a estar presentes en algunos campos, otros no, por ejemplo, la fasciola hepática, el saguayté. Entonces, mi sugerencia por ahí siempre es que un veterinario haga como un chequeo de cuáles son las enfermedades propias de la región o de los establecimientos y en base a eso formular un programa sanitario. Bien. Irina, preguntarte, bueno, justamente cuando empezábamos te mencionaba esto del consumo de la carne de búfalo. Sabemos, por ejemplo, para el ganado vacuno tenemos el IPCBA que promociona. A lo mejor por ahí ustedes piensan que el búfalo hace falta un poquito más de promoción para que se instale el consumo fuera de por ahí de estos lugares donde se crían, ¿no? ¿Cómo están en cuanto al consumo? ¿Hay mayor aceptación? ¿Hay por ahí dudas? ¿La gente prueba? ¿Cómo están viendo esto ustedes? Sí, mira, casi todas las entidades que estamos trabajando con búfalo hemos incorporado dentro de los trabajos lo que es la degustación de carne de búfalo justamente para esto, para que la gente
cuando consume la carne sepa que está comiendo búfalo y realmente se dé cuenta que es una carne súper aceptable. La Asociación de Criadores de Búfalo, la Facultad, el INTA, la Asociación de Productores, que hoy en día son varias, cada provincia va teniendo su asociación de productores bubalinos, trabaja mucho con el tema de las degustaciones y la promoción de la carne. Así que es un trabajo muy, digamos, hecho con sacrificio de los productores, que creo que es altamente favorecido y representado, porque son ellos los que están poniendo este producto a degustar y que los productores y los consumidores tengan esa posibilidad de probar y de aceptar la carne de búfalo. Bien, Irina, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Siempre es bueno, ¿no?, saber no solamente de la producción en las distintas regiones de nuestro país, sino también las posibilidades que tenemos como consumidores también. Somos siempre, bueno, elegimos la carne vacuna, en algunos momentos también hablamos de producción ovina y también la posibilidad de instalarla, y bueno, creo que la de búfalo también es una buena opción. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, Patricia. Igualmente, un saludo grande. Y con esta información hemos llegado al final de una nueva edición de Infofederal. Les agradecemos a todos ustedes por estar ahí del otro lado y por acompañarnos en este lunes, en este nuevo inicio de semana. Sigan la pantalla de Telemax disfrutando de la programación. Nosotros los invitamos para mañana tempranito a las 8. Que tengan un excelente lunes.